Y llegamos al capítulo 20, un capítulo bastante interesante. Acompáñame a descubrir también este capítulo. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Llegamos a Éxodo capítulo 20, perdón el sonido en el micrófono. Llegamos a este capítulo, un capítulo muy interesante, un capítulo que da para mucho que hablar, obviamente. Estamos frente a los 10 mandamientos, ese decálogo de las ordenanzas que Dios estaba refiriendo. Pero vamos a ver primero un poquito la parte del dato interesante que estaba estudiando. Y vamos a verlo desde el versículo 1, donde dice, por ejemplo, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Habló Dios todas estas palabras. Estas palabras no fueron dadas por hombre. Estas palabras no fueron dadas para simplemente los Moisés o Aarón. Era Dios mismo dando estas palabras. Ahora, me llama la atención que mucho en tema de evangelismo, por muchos años, se ha dejado de lado el uso de los mandamientos, porque algunos han confundido decir si por los mandamientos cumpliéndolos se puede salvar la persona, y es claro que no. En Romanos 3:20 que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las cosas que yo he aprendido y que Dios me ha enseñado, vamos a decirlo así, lo he ido viendo por los diferentes años, es que para poder que las personas puedan identificar su pecado, es bueno utilizar la ley. Es bueno porque eso muestra lo que es el pecado. Las personas tienen que estar claras que no porque cumplan la ley serán salvas, sino por la justificación en Cristo Jesús. Por medio de Cristo tenemos. La ley me condena directamente. La ley me expone directamente al juicio de Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos han pecado, todos hemos sido pecadores, todos en cierta forma seguimos siendo pecadores, pero bajo la gracia, bajo la sangre de Cristo somos justificados. Así que si tú quieres un día, estás con alguien y quieres evangelizarlo y dices no sabes cómo, muchas veces puedes utilizar la ley. La ley para simplemente mostrarle el pecado. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos mentido? ¿Cuántos de ustedes y yo hemos matado? Y algunos pueden decir, ay, pastor, mató. No, pero cuando odiamos, nosotros nos volvemos también como homicidas. ¿Cuántos de ustedes y yo quizás puede decir, yo no he adulterado, por ejemplo, pero dice la Biblia y Jesús elevó la vara y dijo, aquel que, por ejemplo, mira a una mujer con codicia ya ha adulterado? Entonces, vemos que la ley me condena. Las personas pueden encontrarse con eso y reconocer en qué están transgrediendo, en qué están fallando a Dios. De esta manera se presenta la gracia. Así que bueno, esto después vamos a hacer un video donde podamos verlo más específicamente. Pero el dato interesante que quería dejar acá es que podemos utilizar los 10 mandamientos. Podemos utilizar esa referencia. No significa que lo vamos a poner en el enfoque. Recordemos, el enfoque tiene que ser la salvación, que viene por medio de Jesucristo. No nos distraigamos tampoco siempre solo sea los 10 mandamientos. Eso es simplemente como dice el aperitivo, la entrada. Después venimos y presentamos la gracia, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Bueno, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy y eso lo vamos a ver en el versículo 18 que dice de la siguiente manera. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Cuando nosotros en una manera hemos tenido quizás una relación o no una relación con nuestros padres, vamos a decir así. Y quizás cuando veíamos esas que venían con, bueno, mi abuela, por ejemplo, me acuerdo muy bien que venía no sé cómo decir, era un árbol y era para pegarnos. Y uno tenía miedo, vamos a decir así. Con Dios sabemos que Dios es un Dios justo, que nos ama, nos perdona, pero al mismo tiempo tiene que hacer la corrección correspondiente. Ahora, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nuestro temor no se va a reflejar sobre un temor
de pánico, sobre un temor de pavor, sino que es un temor de que sabemos que hay un Dios en los cielos, que nosotros debemos saber, que nosotros debemos cada momento adorarle, en cada instante saber que Él es santo. Y que nosotros debemos vivir de una manera santa. Por eso la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Ahora, cuando vamos creciendo espiritualmente debemos comprender estas cosas, de que no tenemos miedo a Dios para que Él nos castigue, para que Él nos ejecute, vamos a decir así, sino para que nosotros, saber que teniendo el temor de Dios, nos apartamos del mal. Me encanta este versículo que dice, por ejemplo, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, es el principio de ser sabios. Y el sabio mira el mal y se aparta. El sabio sabe dónde está la piedra de tropiezo y se aparta. Si nosotros sabemos dónde vamos a pecar, si sabemos por dónde nos vamos a desviar, entonces debemos pedir sabiduría. Y esa sabiduría viene del temor de Dios. No de miedo, no de pavor, sino de decir, Dios, sé que estás conmigo, sé que estás acá a mi lado, sé que estás en mi corazón. Tengo temor en ofenderte. Tengo temor en alejarme de ti. Así que necesito la sabiduría. El pueblo tenía miedo porque había pecado en su corazón. Y más adelante veremos qué pecados realizaron los hijos de Israel ahí a la falda del monte del Sinaí. Y vamos a ver cómo nosotros podemos evitar simplemente no tener miedo, sino el temor a saber que hay un Dios en los cielos y debemos agradarle. Si Dios ha hablado a tu vida a través de estas reflexiones, déjame un comentario en qué versículo también ha hablado en este capítulo 20. Y bueno, recordemos, Dios quiere usarnos, debemos ser luz, debemos ser sacerdotes en donde nos movemos y Dios quiere bendecir tu vida y usarte a ti para ser de bendición. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Hasta luego.